Vamos a hablar con el doctor Julio César Befani, ex director del programa de epidemiología del Ministerio de Salud Provincial, infectólogo. Julio, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Hola, Te dije primero usted, después de vos, así que sigo con el vos. Está como el correntino, che, usted. Bueno, bien vos, ¿no? Bien, acá estamos. Bueno, estábamos discutiendo acá tempranito. si tenía más facha el flaco de Top Gun o Robert Redford, pero vengo perdiendo como mal. Nosotros los feos no tenemos mucha posibilidad en esta vida, mi querido Julio. No sé a vos cómo te ha ido. Pero el hombre como el oso. ¿Vos decís? Sí, cuanto más feo, más hermoso. Sí, yo lo intenté utilizar a lo largo de mi vida pero ya me queda poco y no convencí a nadie todavía con eso, ¿eh? Sí, ni a los osos convencimos. Ni a los osos. No. Julio, hablamos, Bueno. mira, justo exactamente hace un año con vos. Veníamos con todo el tema del COVID y ahora lo charlábamos esta mañana con Eli. Es como que se terminó el COVID, no está más el COVID, desapareció. Vos sabés que es un problema porque nos creemos o nos quieren hacer creer algunos que el COVID, que la pandemia ya terminó. Y vos fíjate que para algunos países están todavía con números elevados de casos. Nosotros tenemos la suerte, o sea, nunca. En medicina yo siempre decía, o digo, que hay dos palabras que hay que sacar del diccionario médico, nunca y siempre, porque no podemos decir eso. Lo que yo te diría es que va a ser muy raro que lleguemos a los niveles de casos que teníamos años anteriores, en plena pandemia. Vamos a seguir teniendo casos, eso sí, es como la gripe. En el 2009 cerrábamos grados, cerrábamos escuelas, después cerrábamos oficinas y después ya nos tuvimos que acostumbrar y tuvimos que vivir con la gripe. Estamos viviendo con gripe. Es decir, estamos teniendo en estos momentos casos de gripe. Pues llegó la vacuna, nos solucionó el problema en parte, pero por ahí como que nos relajamos demasiado cuando ya los números no son los que asustan. Y esto está pasando lo mismo con COVID. Vos fíjate que dijeron, salió una normativa que no era más obligatorio el uso del barbijo. Exacto. Y ya no lo usaba. La gente ya no lo usaba. Vos viste que cuando salió la autorización ya no se usaba. De todo modo, yo personalmente, esta es una cuestión estrictamente personal, yo creo que el barbijo tenemos que seguir usándolo en algunas situaciones, como por ejemplo cuando entramos a algún lugar donde hay varias personas que no conocemos, está cerrado, yo personalmente lo uso. Cuando voy a lugares donde voy a centros comerciales, por ejemplo, yo lo uso. O sea, los otros días, por ejemplo, fui al supermercado y yo no me saqué el barbijo. Ahora, porque Julio, creo que la circulación está todavía. El tema es el siguiente. Ya casi no hablamos de COVID, tenemos todo muy distendido, como decís vos, sale una resolución en algún momento en donde, sí, ya podemos no utilizar el barbijo. Y en algunos lugares termina no quedando claro si el barbijo se utiliza o no, si alguien puede o no obligarte a usar barbijo. Entonces, como vos decís, entras al supermercado. Yo sé que la cajera hoy no puede, o el responsable del supermercado, obligarme a utilizar barbijo, pero a lo mejor subo a un colectivo de larga distancia y no sé si el chofer me puede obligar o no a usar barbijo. A veces no queda claro en la gente, más allá de todo lo que digamos, ¿para qué te va a poner barbijo? Ya pasó. Sí, es así. Es decir, yo creo que porque ya liberaron el uso del barbijo, digamos, es decir, la resolución que salió fue que no es más obligatorio, pero se aconseja. Entonces, medio de, como decís vos, es contradictorio. Bueno, la contradicción esa fue uno de los problemas que tuvimos desde el comienzo de la pandemia. Acordate que era el dime y el direte o el doble discurso. Es decir, que decía una cosa y otro decía otra. Lo que dicen ahora en las resoluciones que han salido, que ya no es necesario el uso del barbijo, pero se aconseja el uso. Entonces, nadie te puede obligar a, si vos vas a un supermercado o vas en el medio de transporte, por ejemplo, usar el barbijo. En los aviones, por ejemplo, ya no te exigen el barbijo. En los colectivos tampoco. Claro. Pero no lo exigen, pero lo aconsejan. Ahora, también Entonces, es medio loco esto de el barbijo sí, el barbijo no, y esta semana arranca
la cuarta dosis de vacuna para un montón de gente, para algunos segmentos. Ya están empezando a ser citados para la cuarta dosis. Entonces, a veces aparece como que, bueno, ya está, esto es como, qué sé yo, como tal enfermedad, te pones una vacuna por año y está listo, y con esto zafamos. Bueno, yo creo que, yo creo que vamos a quedar a esa situación. Ajá. Por eso te ponía el ejemplo previo de la gripe. Es decir, en un primer momento fue la gripe el tema, después se pudo a tener la vacuna anual a los grupos de riesgo, a los grupos indicados, y bueno, eso más o menos soluciona el problema. De todos modos, hay que tener en cuenta que la vacuna no te va a impedir que vos te enfermes. Lo que te va a impedir o lo que va a solucionarte de alguna manera la aplicación de los esquemas completos de vacuna o la vacuna que corresponde es disminuir el número de internación y disminuir el número de mortalidad. Eso es muy importante. Yo creo que no va a pasar mucho tiempo en que van a ver, los inmunólogos van a describir que bueno, que con esta dosis de vacuna, con esta vacuna, porque de toda la vacuna se va a ir sirviendo y va a quedar una. Esa vacuna, yo creo, lo más probable es que va a ser una aplicación anual, como te digo, a los grupos de riesgo, y vamos a tener que seguir viviendo con el COVID, como estamos viviendo con la gripe. Va a ser una enfermedad más y vamos a tener la ventaja de que vamos a tener una vacuna que todavía no se ha podido encontrar la plataforma para que te dé la inmunidad que dure un tiempo suficiente como para poder protegerte. Ahora, Julio, estábamos hablando con Eli, los dos, la semana pasada nos tocó estar muy congestionados, con tos. Si esto se planteaba el año pasado, éramos casi candidatos a decir, estos tipos tienen COVID. Ahora estamos rodeados de gente con congestión nasal, tos seca, vamos al médico, tenés un virus alérgico, no sé, una cosa, no sé bien cuál es el término médico, pero vemos que hay una cantidad impresionante de gente con esos síntomas. Sí, aparte no tenés que tener en cuenta que los cambios bruscos de temperatura y cambios, diarios de temperatura, vos te das cuenta que te levantás con 9 grados y a las 2 de la tarde tenés 24, 25 grados. Entonces, hay una amplitud que a nosotros nos desconcierta y no tenemos la precaución de estar preparados para estos cambios de temperatura. Una de las patologías, una de las causas fundamentales de las patologías de las vías aéreas o de las vías respiratorias, tanto sea cada parte de nariz, garganta, faringe, bronquio, es los cambios bruscos de temperatura. Es la no ventilación de los ambientes, la calefacción exagerada de los ambientes y el no estar abrigado en el momento que corresponde. Uh-huh. Ese es el otro problema. Que no tomamos el recaudo de tener siempre un abrigo a mano para poder protegernos. Julio, en estos momentos es típico de enfermedades respiratorias. El invierno es eso, porque por todo lo que te decía antes, el encierro, la calefacción, la no ventilación, que vos fíjate lo que cuesta que la gente entienda que tener 5 centímetros la ventanilla de un colectivo no te va a matar de frío y va a favorecer la ventilación, o en tu casa, cada hora, abrir las puertas, ventanas y dejar un poquito abierta la ventana o una puerta para que el aire circule. Eso es fundamental, y más cuando se juntan más de 2, 3 personas, eso ya es más que importante. Julio, nosotros somos una generación acostumbrada a, por alguna razón, qué sé yo, al antibiótico, ¿no? Te toma antibiótico y uno entiende porque hay una diferencia entre lo bacterial y lo viral, pero también estamos viendo que esta patología respiratoria a la que vos te referís y la que todos sentimos, dura. Te pasan 10, 12 días y vos no lográs recomponerte.
Esto es porque se retroalimenta solo, porque los procesos de cura ahora son más largos, que digo, ¿hay algo especial que haga que estemos tanto tiempo con esto? Habitualmente habitualmente se empieza con un proceso de tipo viral. Y viste que tenés esa mucosidad, lo que se llama rinorrea, el agua que te chorrea por la nariz. Ojos colorados. Sí, que te arden los ojos, que te molesta. Una sensación que no es total de cansancio, pero es como una sensación de flojedad. Bueno, todo eso es un proceso típico viral. Y el virus prepara el organismo para que después aparezcan las bacterias. Y lo más probable es que vos tengas un proceso de tipo viral que habitualmente no se extiende más de 7 a 10 días, y después podés tener algún compromiso de tipo bacteriano, alguna bacteria. Y ahí después ya te repones. Por eso lo importante es no empezar a tomar antibióticos y no automedicarse con los antibióticos, porque es muy habitual, viste, que me sobraron 2 del año pasado, y dale, mandátelo, o alguien que te recomiende, viste. En una época era abrir la heladera y encontrar un frasquito de un medicamento muy conocido, que era la cajita amarilla, y estaba preparado de hace mucho tiempo y se lo daba. Y era lo mismo que le darle agua, porque todo tiene su tiempo de utilización. Y vos fíjate que estamos tan mal acostumbrados, como decís vos, la generación del antibiótico, que a algunos les duele la muela, se tocan y dicen, me voy a tomar unos antibióticos porque tengo una inflamación. Claro. O sea, es como que el antibiótico fuera la panacea. Para la infección, claro. Es analgésico, antitérmico, anticansancio, antitodo. Sí. Y vos vas al médico, no te da antibiótico y lo querés matar al tipo. ¿Cómo no me da antibiótico? ¿A qué vengo? Claro. Y nosotros decíamos... Claro, ¿qué pasa con mi plata? Exactamente. Claro, nosotros decíamos, si la mamá lleva al nene al médico y no le dio antibiótico, la abuela le dice, ¿qué clase de médico es ese que no le dio antibiótico? Anda a comprarle algo a la farmacia. Claro. Entonces es así. O si no te decía, ¿cómo? ¿No le va a dar antibiótico? No le voy a dar antibiótico por tal cosa. Iba al consultorio de al lado y el otro, para sacársela de encima a la vieja, le mandaba antibiótico. Entonces, eso también fomentó a todo el no dedicar el tiempo de explicar que el proceso viral, a veces, no voy a hacer propaganda, pero con un paracetamol podés pasarlo tranquilamente, lo mismo regular el paracetamol, que también, ojo, que también el paracetamol es un medicamento, es una droga, la aspirina es una droga, el geniol es una droga. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque no es como teníamos nosotros en el hospital, una que tomaba una aspirina a la noche para dormir bien y una a la mañana para despertarse, claro. El doble efecto del mismo medicamento. Sí, entonces, convengamos también, Julio, que uno va al médico con su hijito, ¿no? Va al médico, tiene fiebre, esta cosa. Señora, bueno, espera 48 horas y vemos si le damos algo. ¿Cómo espera 48 horas? Vos vas al médico para que ya la criatura te lo medique, vamos a ver para dónde sale esto, claro, porque no sabemos cuál es el desarrollo. Hay que esperar, ¿verdad? Esa es una frase de los médicos. Bueno, la criatura llora. Claro, bueno, pues pero yo te mira, exacto. Una cosa que, como dice ahí, yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Eli, vos tenés que tener en cuenta una cosa. No hay cosa más difícil en medicina que hacer un diagnóstico de una enfermedad. Yo te cuento lo que me pasó personalmente. Mi nieta, la más chica, tuvo fiebre. Sí. Un día. Le digo, mira, la edad que tiene, empezó jardín, empezó esto, esperá, no le des nada, trata de bajarle la fiebre, porque hay que tener en cuenta que la fiebre es un mecanismo de defensa también. Bajale la fiebre, controlale, que no suba mucho, líquido, controlarla. La llevaron a su pediatra, por supuesto, porque yo no atendí nunca parientes ni hijo mío, cada uno tenía su médico, porque lo peor que hay es atender. Entonces, ¿qué hacía? Fue y le dijo a la doctora, mira, acá está incubando algo, esperemos 24 o 48 horas, y a las 48 horas la nena se brotó, hizo la enfermedad de palma, planta y boca. Entonces, es mucho también la ansiedad. Entonces hay que bancarse a los hijos también cuando están jodidos, que tiene fiebre, que está molesto, la nena estaba remolesta, no quería comer.
le salieron la ampollita en la boca. Entonces, pero si vos no haces ese de esperar, vas a medicar sin tener un diagnóstico. Y por ejemplo, a la nena esta no fue necesario darle nada, simplemente un antitérmico, nada más, que tuvo un día de fiebre y nada más. Julio, Entonces, perdón, te no. consulto con respecto a esto. Digo, muchas veces uno comete el error de medicarse, o los médicos incluso muchas veces también cometen el error de medicar antes de tiempo, y a veces por la misma insistencia de nosotros los pacientes, de querer resolver el tema rápido, y se terminan tapando cuadros. Esto pasa. Exacto. Y eso vos sabés cuándo lo vimos, Eric, pero que fue impresionante cómo lo veíamos, que se nos pasaban por al lado cuando tuvimos la epidemia de dengue. Claro. Que la gente hacía unas líneas de fiebre y tomaba medicamentos. Y claro, después no tenía fiebre. Tomaba antitérmico, no tenía fiebre. Y se te pasaba y venían cuando ya tenían un cuadro mucho más importante, no grave, pero mucho más importante. Y eso es lo que hay que hacer entender a la gente, entender los médicos y la gente. Si yo medico sin tener un diagnóstico, voy a lo que se llama enmascaramiento del cuadro, enmascaramiento de la enfermedad. Si vos tomas algo, cuando vayas al médico porque tenés una cosa, no vas a tener la fiebre que tenías antes, no vas a tener el cansancio que tenías antes, y a lo mejor ya tenés otra cosa mucho más importante. Entonces, enmascarás, cambiás la forma de presentación de la enfermedad y desorientás más a los médicos para hacer el diagnóstico. Eso también es importante de tener en cuenta. Julio, la semana pasada cuando él y yo estábamos complicados, Estábamos en medio staff, claro, estábamos complicados claro. Ante la negativa de los médicos a medicarnos, ¿no? Por supuesto, porque estábamos en estos procesos virales, como vos decís. Él recomendó tecito de Ambay. Y yo agregué en estos días Baos con Ambay. ¿Cómo la ves? A ver, ese es yo por ejemplo para la tos me compro a veces los caramelos de Ambay o los caramelos de propóleo. Ahí está. Acaban de habilitar. A suavizar. Y cuando tengo mucha tos seca, irritativa, el viejo jarabe de la vieja, de mi mamá, bueno, yo soy viejo también, pero me refiero a un poquito de aceite, miel y unas gotitas de limón, lo mezclas todo y bueno, y eso lo tomas cuando te da la tos seca e irritativa. A ver, eso lo hemos hecho siempre en los hospitales, lo mismo que ese que vos le ponés el Ambay, que por ahí viene el otro problema del medicamento, de poner eucalipto. Viste que a veces le ponen el bar que le ponen las hojas de eucalipto, sí. La hoja redonda y no la hoja en punta. Bueno, el problema es que si vos ya lo has hecho alguna vez no vas a tener problema. Pero cuando lo hagas por primera vez, podés tener una reacción alérgica porque ser alérgico a eso. Entonces es al revés, hace más mal que bien. Entonces, si vos te vas a hacer un vaho, sí, agarrá una toalla grande, sí, esa de secar el cuerpo, la toalla grande, te sentás con mucha paciencia en la pileta del baño, abrís el agua caliente, levantás un poquito el calefón y respirás esa agua, ese vapor de agua. Respirás te haces ese vaho, respirás por la nariz y largás por la boca. Respirás inspirás y exhalas por nariz y boca. Y eso es lo mismo, y no le pongas nada. ¿Me explico? Totalmente. Porque lo único que hace eso, sí, es como, a ver, es una comparación bien bruta, ¿eh? Es como el desodorante cuando vos le pones en el piso cuando limpiás. ¿Cuánto dura? Dura muy poco. Y un ratito. Sí, sí. Hay un dicho muy criollo, viste, que en un canasto, pero dura menos que en un canasto. Claro, pero sí. Bueno. Sí, sí. Pero entonces eso es inútil. Ponele unas gotitas de lavandina, un chorrito de lavandina y limpiar bien, desinfectar y limpiar. Entonces, con esto pasa más o menos lo mismo, hablando a las distancias, por supuesto, no te vas a hacer vaho con lavandina, por favor. No. Me refiero yo al hecho de que cuando uno le pone cosas, tiene que estar seguro que eso no me va a hacer peor. Claro. Entonces, la gente nos recomienda ajo o cebolla. También. Yo tengo, sí, una amiga que decía poner una cebolla cortada al medio abajo de la cama. Bueno. Está congestionado. Eso es para sacar los olores de la pieza, pero no para... ¿Qué me puede solucionar? En todo caso, los naturistas, por ejemplo, cuando tenés este tipo de cosas, el té de limón, de limón lo cortas al limón, te haces un té, le echas una cucharadita de miel, eso te va a favorecer, es natural.
no quiero decir que no tenga su fundamento, también tiene todo. Bien. Julio, entonces, vuelvo al tema del inicio. Según vos, si podemos, seguimos con el barbijo, que nos va a impedir algunos disgustos. Y sí, vos fíjate que nosotros nos reíamos o los mirábamos con cara sorprendida cuando a los orientales lo veíamos en los aeropuertos, ¿te acordás? En los aeropuertos, en los trenes, en los colectivos, todo eso. Ellos andaban con barbijo, son unos diccionarios, andaban con barbijo para todos lados. Y bueno, y ellos se protegían y protegen, se protegen y protegen al que está enfrente. Esa es el uso del barbijo. Bien. Julio, querido, muchísimas gracias. La verdad que siempre es un placer conversar con vos. Gracias por haber madrugado, ¿eh? No, vos sabés que yo ya tengo el reloj biológico de los 44 años de trabajo en la facultad, así que 6:30 más tardar. Tendría que tener un programa, viste, de 6 a 9, como tiene que, porque levantarse temprano como siempre. Y bueno, te tenés que venir para acá, entonces. Te venís para acá, que como lo pasamos bárbaro, es un tipo genial. Bueno. Julio, muchísimas gracias. Un gusto. Un abrazo. A sus órdenes. Bueno, allí estuvimos con el infectólogo Julio César Befani.